Hola, hola, muy buenos días desde la Ciudad de México. Hoy empieza el tercer tiempo, sesión 3 de domingo 23 de julio de 2024. Arrancamos con toda, como siempre, con las ganas de hablar de fútbol, de compartir con ustedes la pasión, ¿no? Y lo que tiene el fútbol más allá del deporte dentro del campo, desde la parte de obligaciones y responsabilidad social, ¿no? Que es un poquito el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Entonces, decirnos, ¿no? Que empezó la Copa América con el gran partido de Argentina 2-0 con Canadá. Y pues vamos a hablar obviamente de la Eurocopa, en donde estamos ya en la jornada 2 terminando y empezaremos la 3. Veo que hay varios invitados que se van a ir sumando en el día de hoy. Sin más, voy a dar el paso a el queridísimo socio Manu Cabrera. ¿Cómo estás? Socio, ¿cómo estás? Buen look. Bueno, pues había que cambiar. O sea, la vida son 2 días, como dicen, ¿no? Buenísimo. ¿Te pareces a Morata? Morata 2017. Ya me gustaría parecerme a Morata. Creo que Morata le queda un poquito mejor, pero no me arrepiento, la verdad. Necesitaba un cambio. Eh, Habrá críticas, sin duda, pero de frente, como siempre, de frente. Como siempre. Y tenés mejor mental que Morata. Si tú crees, pues te agradezco eso y creo que me va a dar ánimos para estos días en el trabajo, sobre todo el día de mañana, a ver cómo se reacciona. Claro que sí, socio, pero antes de empezar, como siempre, la citación del, del tercer tiempo, ¿verdad? Antes de empezar con el tiempo, te quiero leer algo de un escritor francés ínclito y quiero que me digas quién es, ¿verdad? Lo que finalmente sé con mayor certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol y a las escenas del teatro. ¿Sabías tú, socio, que Albert Camus era un amante del fútbol? He leído que tiene una estrecha relación, ¿no? con el fútbol y que para él siempre ha considerado el fútbol, ¿no? Como parte de la sabiduría moral y el encuentro cultural que ha aprendido a nivel de sociedad, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre él? Pues Albert Camus no solo aprendió de los valores humanos, ¿verdad? Del coraje, de la cooperación, de la soledad del arquero, porque él mismo era un arquero, eh, pero si no, poco a poco fui averiguando qué es de su vida. Él, como todos los chicos, cuando eran pequeños, y él se le llamaba Pied Noir, ¿no? O sea, que él nació en Algeria, eh, por un tema de salud dejó de jugar fútbol, ¿verdad? Tuvo tuberculosis, debió dejar el fútbol, pero su razón principal es muy emotiva porque fue para no gastar sus zapatos, ¿verdad? Él dejó de jugar fútbol para no desgastar sus zapatos que usaba en el día al día. Un tema muy delicado, un tema muy sensible, pero él aprendió sobre la moral jugando al fútbol. Y no es el único escritor que está enamorado del fútbol. Pier Paolo Pasolini, el cineasta, el poeta, estaba también obsesionado con el fútbol, con el Boloña, pero sobre todo con el fútbol de calle, ¿no? Jugar en las calles de Boloña le fascinaba porque entendía mucho sobre las dinámicas sociales. Así que decinos cuáles son las responsabilidades sociales que tiene el fútbol, ¿verdad? ¿Por Ujú. qué esto es tan importante? ¿Por qué esto apela al mejor lado de los humanos? Muy interesante lo que comentas de dos grandes poetas, Manu, antes de responderte la pregunta, ¿no? Albert Camus, o sea, ha influenciado, ¿no? la literatura francesa, ¿no? Siendo Premio Nobel de Literatura en el año 1957. Y fue interesante lo que dices, ¿no? Como Pierre Naf, porque él empezó a jugar al fútbol en el Racing Universitaire d'Alger entre 1928 y 1940, ¿no? Eh, pero como tú me comentaste en su momento, ¿no? Le llegó una gran enfermedad que fue la tuberculosis y por entonces se convirtió en portero, ¿no? Lo cierto es que el fútbol para él ha tenido una gran influencia, como tú dices, en su vida y su obra. Y como tú decías, ¿no? Camus solía decir, ¿no? Lo que más sé a la larga
acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, pues se lo debo al fútbol, ¿no? En ese sentido, creo que ha tenido una gran influencia en su escritura, haciendo referencia del fútbol como fuente de sabiduría y moral, ¿no? Porque, pues, en la práctica el fútbol, pues, tiene varias similitudes, ¿no? Con el desarrollo personal de una persona, la vida de sociedades como tal. Y eso es, pues, la verdad, muy interesante, ¿no? Me preguntabas qué responsabilidad social tiene el fútbol. Yo te puedo decir que tiene varias, ¿no? En primer lugar, entiendo que los jugadores de fútbol, especialmente los más famosos, pues son modelos de desarrollo de valores para la juventud, ¿no? O sea, es importante que desarrollen no solo sus habilidades deportivas, pero también las cualidades humanas, ¿no? Que los hagan, pues, ejemplos positivos ante la opinión pública. Por lo que creo que el fútbol tiene una responsabilidad social en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, la educación y desarrollo de valores. En segundo lugar, diría la responsabilidad en la sociedad, con el impacto que te decía, ¿no? En la juventud. El tercer punto te diría el fair play y ética, ¿no? La FIFA entiendo yo que, bueno, promueve la responsabilidad social, enfatizando la importancia, ¿no? De la inclusión, la accesibilidad en competiciones, programas. Y también te diría, pues, iniciativas sociales. Creo que esto es muy importante. El fútbol y los grandes clubes, pues en general, invierten en causas sociales para generar valor, ¿no? En las comunidades. O sea, el fútbol y los clubes van más allá de lo que es su equipo, pero obviamente tienen que ir a buscar el beneficio social, ¿no? En diferentes segmentos, clases, países, porque tienen el poder de hacerlo y tienen también esa capacidad, ¿no? No sé cómo lo ves tú. ¿Crees que el fútbol en Guatemala puede tener relativamente un impacto social? ¿Lo ha tenido? ¿Cómo ves esa cuestión? Quizás más a nivel regional en CONCACAF, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo. Trato de ser el abogado del diablo acá, ¿verdad? Pero claro que creo que las responsabilidades del fútbol son más allá de solo sus obligaciones como de figura pública. Obviamente se trata de enviar mensajes a la sociedad. Por ejemplo, ¿verdad? Estábamos hablando un poco de Camus, sobre la cooperación entre pares, entre personas que son completamente iguales, también la competición sana, cómo yo lidero un equipo no siendo capitán, ¿verdad? Todas estas cosas son súper importantes y el tema más importante, creo yo, es el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad, cómo yo venzo a alguien, ¿verdad? Cómo yo venzo a un contrincante que es mejor que yo, cómo yo venzo a un equipo que viene de otro espacio geográfico que yo, todo esto es súper interesante. Pero en Guatemala, claro, ¿verdad? No tenemos una historia tan profunda con el fútbol. Y te puedo hablar, por ejemplo, del Pescado Ruiz. El Pescado Ruiz, leyenda guatemalteca, el mayor goleador de eliminatorias de Guatemala, el segundo goleador de eliminatorias en la historia del fútbol, pero no comparto sus valores. Y es ahí donde te digo yo que no se trata solo de permeabilidad, pero se trata de compartir valores también. Pero antes, yo te quería preguntar, ¿verdad? Porque me interesa mucho el tema de nacionalismo, de identidad colectiva. Y es ahí donde quiero entrar. ¿Cómo ves la situación de España? Yo sé que España ha tenido una buena campaña. ¿Cómo la has visto? El caso de España, pues te agradezco que me hagas la pregunta, socio. Creo que es importante aclarar ciertos temas porque ha habido mucho ruido, ¿no? Sobre la selección, sobre el barco como tal. Ahora explicaremos, ¿no? El concepto del barco. Lo cierto que podemos decir, Manu, si no me equivoco, es que junto con Alemania, al menos en estas primeras dos jornadas, España ha sido un poquito la sensación, ¿no? Positiva. Brevemente, no sé cómo lo ves tú, antes de que me ponga a enumerar un poquito mi visión. Claro, claro. Pero tú, con todo lo que has visto de España, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu, eh, digamos, tu pronóstico? ¿Cómo lo has visto todo? ¿Cuál es la situación de todo lo que has visto de los jugadores de fútbol? Eh, ya lo preguntamos un poco con Pablo, ¿no? Pero
¿Qué pensás del 9 de España? ¿Qué pensás de Brahim Díaz, ¿no? Este caso que se mudó justamente de España a Marruecos. ¿Cómo lo has visto? Sí, sí, creo que son temas polémicos que es importante tocar y explicar. Antes que nada, decir que, bueno, yo siempre he estado en el barco de la selección, o sea, nunca he dudado de esta selección, pero sí ha habido motivos más que de sobra para ser escéptico, ¿no? Y voy a explicarme. Hay varias razones. La primera, la corrupción de la Real Federación Española de Fútbol. Creo que en los últimos tiempos el caso Rubiales, la malversación de fondos, eh, todo lo que se ha hecho en la Supercopa de Arabia junto con Piqué, las comisiones. Hay motivos de sobra para dejarse de lado, ¿no? Y decir, o sea, bueno, está España, juega España, pero no me siento representado con sus valores por cómo se maneja la gestión que tienen los directivos y cómo se está manejando. Ese es uno de los puntos que hacían que muchos españoles, incluyéndome a mí, veníamos muy escépticos y intentando no caer en la pasión de querer sumarnos al barco sí o sí. O sea, uno puede estar dentro del barco, pero no puede estar de acuerdo con el capitán. O sea, eso es compatible y el barco siempre ha estado ahí. El segundo punto de razón por digamos, el escepticismo hacia la selección ha sido diferentes decisiones que no se han entendido. Te podría decir que, en primer lugar, lo de Brahim Díaz, ¿no? O sea, entendemos que es un jugador que ha causado sensación en el Real Madrid esta temporada y que podría ser un gran revulsivo. No digo como titular, pero sigo considerando y estoy convencido de que el suplente de Lamine Yamal no es Ferran Torres, sino que es Brahim, y España con Brahim hubiese sido un mejor equipo y un equipo más distinto, completo y técnico, ¿no? Dicho esto, la tercera causa, la lesión de Isco, mejor jugador de España en esta temporada con el Betis. Pues su lesión, pues obviamente iba a entrar en la Eurocopa, iba a sumar al barco muchas personas y lamentablemente en la última jornada de liga con el Betis se lesionó y eso hizo que mucha gente también dudase, ¿no? De, bueno, ahora qué, ¿no? Venimos con jugadores que quizás no son las grandes figuras individualidades, pero justo Isco, que es un poquito una de las personas que sobresale, ¿no? Con Rodri, con Carvajal, pues no va a estar presente, ¿no? Otro de los temas también que te podría decir es Laporte por Pau Torres. ¿Por qué Laporte? ¿Por qué no Pau Torres? ¿No? Mucho escepticismo. Puede que haya prejuicio, ¿no?, sobre el fútbol en Arabia. Este es un jugador que decidió irse a la Liga de Arabia Saudí. Entendemos que el nivel es muy inferior a lo que podemos ver en Europa. Que quizás me pueden estar cayendo la boca, ¿no? Porque N'Golo Kanté pues, juega en Arabia Saudí y lleva 2 MVPs, ¿no?, en el torneo. Entonces, bueno, los jugadores con clase siguen siendo cracks y creo que hay que darle un voto de confianza a Laporte por el partido que hizo contra Italia. Pero te estoy dando un poquito las causas, ¿no?, de la situación, de por qué había escepticismo y un poquito de distancia con la selección, ¿no? Claro. Críticas sí, pero eso no quiere decir que uno no estaba en el barco, ¿no? Otras dos cosas, pues Morata de 9, temporada malísima en el Atlético de Madrid. Quiero decir que nos está cayendo la boca a todos por, sobre todo, su compromiso, su garra como capitán, más allá del fútbol que puede estar dando. Y el nivel de Pedri en el Barcelona ha estado desaparecido con muchísimas lesiones. Parece que está volviendo bien y eso es una gran noticia para la selección. Por lo que quiero decir una frase de Zetangana muy famosa, ¿no? Era ateo, pero ahora creo. Lo tengo que decir. Era ateo, pero ahora creo. ¿Y por qué ahora creo? Hay razones por creer. Luis de la Fuente y su conocimiento sobre la roja. Lleva muchos años trabajando desde juveniles, como decía. Fue campeón con España de Europeo Sub-21. Ganó la plata en Tokio en 2020 en Juegos Olímpicos. Y en el fútbol, la selección absoluta, pues viene de ganar la Nations League, ¿no? Entonces creo que se merece el voto de confianza. Ha habido resultados grandes en los últimos torneos. Y yo, pues para cerrar, quiero hacer un llamamiento, ¿no?, a la España plural, a que se sumen el barco, no en el mismo barco, porque el barco como tal ha zarpado, pero que se agarren una lanchita y vengan al lado nuestro y tomen la misma dirección, ¿no? Porque creo que vale la pena subirse, disfrutarlo, y si después viene una desilusión no me arrepentiré, prefiero vivirlo al 100 que vivirlo de costado, ¿no? Y después que pase algo grande. Lo Claro, único duro, socio, y te dejo la pelota a ti, no sé cómo tú lo ves, pero lamentablemente España, como primera de grupo,
y si Alemania es primera de grupo se enfrentarían los dos en cuartos. Creo que puede llegar un poquito pronto para España. Un España-Alemania pues, me parece durísimo, ¿no? Obviamente hay confianza y España competirá, seguro, pero es la única espina que me queda, ¿no? A ver cómo quedan los cruces, pero bueno, vemos Inglaterra que le puede tocar algo a priori más fácil hasta semifinal y da rabia que a España pues le toque el anfitrión, ¿no? Que es uno de los equipos que mejor juega. ¿Tú ves Claro. España-Alemania en cuartos? ¿Sientes que España tiene posibilidades o no? Buena pregunta. Creo que España y Alemania son los equipos que mejor han jugado hasta la fecha, ¿no? En la Eurocopa. Y claro, es un partido atractivo, pero sobre todo es un partido que el aficionado neutro se va a sentir atraído para poder ver, ¿no? Y esto para mí es fascinante. Ambos equipos tratan de dominar posesión, ambos equipos saben atacar en transición y ambos equipos tienen. España tiene dos extremos, Alemania tiene dos 10 y eso va a ser fascinante, ¿no? Son los dos estilos de juego modernos que tiene el fútbol y vamos a ver cómo pasará. Pero todo esto te lo comento porque dicen que la identidad colectiva está en crisis, ¿verdad? Y verte con ese destello en los ojos hablando sobre España me confirma que no estamos en crisis, que hay una permeabilidad social que tiene el fútbol, ¿verdad? Y yo te quería dejar presentar a nuestro invitado que nos va a hablar un poco sobre el tema. Es todo tuyo. Obviamente no podría yo pensar en una mejor persona para hablar de esto, pero todo tuyo, Jorge. Así que enseñanos. Gracias socio, por darme el honor de introducir a un ilustre y gran amigo que tenemos en común. Hoy vengo en honor a él con esta camiseta de Perú, que gracias a Dios me la pudo regalar esta persona. Estamos hablando de un compañero que conocemos desde Poitiers. Actualmente está cursando estudios en turismo y en gestión empresarial aquí en Francia. Entonces, bueno, estamos muy contentos de tener a Víctor Brion el día de hoy. Nuestro querido Briocha, un gran apasionado del mundo del fútbol. Nos encanta cómo vive el fútbol, cómo lo expresa y estamos encantados de que nos hable hoy del tema que él considere oportuno, ¿no? De permeabilidad social. No sé si se enfocará más en Sudamérica, en Perú o en temas más generales, pero le damos la palabra de manera natural para que nos comente un poquito sobre su exposición y después con gusto debatimos, intercambiamos y platicamos, ¿no? Sobre lo que ha sido hasta ahora la Copa América, la Eurocopa y temas sociales, ¿no? Que pueda tener el fútbol. Bienvenido, Víctor Brillo, Víctor Antonio, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme en el programa. Antes que nada, muy bonita camiseta, efectivamente, Jorge. Pues nada, qué decir estoy muy contento del proyecto que están llevando ustedes y de ser invitado aquí en el día de hoy y pues de tocar este tema, ¿no? De permeabilidad social en el fútbol y quería justamente, me parece que la introducción la hicieron perfecta para poder tocar el tema de cómo justamente, bueno, me gustaría primero centrarme quizás en Perú, que es el país donde nací, de donde vengo, del cual comparto los valores y del cual también el fútbol tiene un, digamos, ¿no? Un matiz bastante particular cuando se habla de fútbol, ¿no? Perú es un país considerado megadiverso a nivel de fauna y flora, a nivel de muchísimas cosas, a nivel cultural tiene muchísimo que aportar y muchísimo que dar y muchísimo que ofrecer para justamente todo lo que es turismo. Y esta diversidad, esa multidiversidad crea justamente muchos diferentes micro sistemas, digamos, o pequeñas maneras de vivir la peruanidad, digamos, ¿no? Y todo esto se ve reconocido en el fútbol, ¿no? Hay equipos que son equipos de barrio, equipos del pueblo, hay otros que son equipos, pienso por ejemplo en el superclásico peruano, Alianza Lima Universitario,
Universitario es más un equipo de las élites, mientras que Alianza Lima es el equipo del pueblo. Son dos barrios que se enfrentan, dos clases sociales que se enfrentan. Y cuando hablamos justamente de permeabilidad social es cuando juega pues la camiseta que llevas tú, Jorge, el equipo de todos, la selección, la bicolor. Entonces, ¿qué pasa? Es que justamente yo pienso en la historia reciente, es que Perú llega al Mundial de Rusia 2018, por ejemplo, en un contexto social, político y económico bastante complicado, después de los que pudieron seguir la realidad nacional, es que hay enfrentamientos políticos bastante fuertes entre diversas facciones en el Congreso del país, un presidente que termina dando un indulto a un ex dictador, termina renunciando él mismo, asume el vicepresidente, y todo esto ha hecho que en este contexto de inicio, de regreso al Mundial, a una cita tan grande, pues de que todo el mundo en ese momento mismo en el que Perú estaba, digamos, fraccionado por todas estas diferencias, pues se unieron todos porque íbamos al Mundial, ¿no? Entonces el objetivo era Rusia, se llegó a Rusia, no se hizo un buen torneo, lastimosamente, pero de algún momento al otro, un país que estaba cortado en muchísimos pedazos, pues se unió por una sola cosa, ¿no? Entonces, me parece que muchos cocontinentales se pueden ver ilustrados en esta situación de decir cómo a veces el fútbol, por ejemplo, puede unir cosas que no estaban, que no tenían aparentemente solución. Y eso me lleva justamente a tocar el tema de la permeabilidad social, pero quizás no permeabilidad de valores, ¿no? Un poco lo que ustedes estaban hablando al inicio de este programa, es decir, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos en los jugadores? Buscamos, porque por supuesto, lo que uno anhela y uno quiere y lo que uno tiende está bastante ligado, ¿no? Al contexto social del que venimos, al entorno que tenemos, a los valores con los cuales crecemos. Entonces, cuando cuando todas las personas que tienen este diferente esquema de valores se junta y va por un mismo objetivo, pues cuáles son los valores que terminan pronando, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, en Perú hay grandes problemas en cuanto a eso, es decir, qué es lo que queremos, qué es lo que quiere resaltar, qué es lo que debemos resaltar a nivel colectivo o a nivel individual. Es decir, es más interesante tener un ícono o una gran figura que haga de líder deportivo y de líder un poco casi espiritual del equipo, o es más interesante tener un colectivo que sepa jugar a algo. ¿Qué valores buscamos? Es que el jugador hoy en día tiene que ser un representante de los valores nacionales o no tiene que meterse en eso. Hoy, por ejemplo, tomando un tema europeo y francés, en este caso, es como jugadores como Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé o Marcus Thuram hablan de la importancia de votar en este contexto de disolución de la Asamblea Nacional en Francia y de nuevas elecciones. Es decir, ¿qué se busca? ¿Es el buen jugador? ¿Es el que simplemente se calla y demuestra todo en la cancha? ¿El buen jugador es el que tiene valores y los prona fuera del terreno? Los diferentes valores que buscamos en nuestros jugadores y en estos nuevos gladiadores que existen, ¿no? Es decir, el rango también social que viene ligado a todo esto. Entonces me parece bastante interesante que se pueda conversar y de que se pueda entender, ¿no? Esta cadena de valores que a veces justamente es bastante impermeable, digamos, cuando en realidad el fútbol pues nos permite saltar clases sociales, saltar generaciones también. Me parece un tema bastante bonito y bastante interesante. Bueno, para terminar justamente esta pequeña intervención,
Quisiera recordar, por ejemplo, una pequeña anécdota que tuvimos con ustedes dos en el año 2016. Jorge todavía tenía cabello, Manuel también tenía más cabello, y nos fuimos a Lisboa. Y recuerdo que en nuestro viaje a Lisboa hubo un momento en el que estuvimos en el estadio del Benfica y hablamos con el director, a la época el director deportivo del club, y que nos habla, ¿no? Y que nos cuenta a grandes rasgos, parafraseando, nos dice que, bueno, poco importa en realidad lo que se haga en el club, porque lo importante, lo que quiere el hincha es ganar. Lo único importante es ganar. Ganar a cualquier costo, porque en realidad la historia la escriben los vencedores. Si ganamos, poco importa cómo ganamos el torneo, lo ganamos. Poco importa si fue jugando mal, si hubo escándalo, si no hubo escándalo. Es un poco el gran tema, ¿verdad? Lo que ha sucedido, lo que sucede siempre con muchísimos equipos, es decir, se olvida todo el torneo cuando simplemente llegamos y logramos la medalla de oro. Entonces, es decir, ahí se puede abrir el debate, decir nosotros como hinchas, como de verdad gente que está metida dentro del fútbol y que lo vive día a día, ¿cuál es nuestro rol también dentro de eso? Tenemos que exigir, cómo exigimos, a quién nos dirigimos y qué tenemos que exigir. Quiero que mi club represente mis valores, quiero que mi país represente mis valores cuando justamente salen a la cancha a competir contra otros equipos. A mí me parece que son cosas muy interesantes. En esa época, quizás allá por el 2016 en Lisboa, éramos muy jóvenes para entender lo que se nos está diciendo en ese momento, y creo que hoy lo entendemos todos a nuestra manera, pero creo que es importante justamente darnos cuenta de que hacer hoy consumidores de este gran mercado y de esta gran empresa que es el fútbol, pues también tenemos una manera de poder, de poder generar un cambio diciendo qué es lo que consumimos y por qué lo consumimos, ¿verdad? Muy interesante, Víctor. Gracias por tu intervención. Has tocado de verdad varios temas en donde podemos tirar, ¿no?, de la cuerda para tener un intercambio pues constructivo entre todos. Yo te quería comentar, antes que nada, pues has comentado, ¿no?, que el fútbol en Perú pues despierta pasiones y genera pues sentimientos ambivalentes, ¿no?, tanto de alegría, tristeza, ¿no?, en general. Y pues dicho esto, comentarte que justamente pues entiendo, ¿no?, la importancia que tiene el fútbol en Latinoamérica, ¿no?, para el estado de ánimo de la sociedad. O sea, puedo imaginarme la alegría del gobierno militar de turno, ¿no?, cuando la selección argentina levantó la Copa del Mundo en 1978, ¿no?, y que por un momento pudo aplacar la grave crisis política y económica que vivían como nación. O sea, me imagino esa situación y puedo pensar en militares y civiles, ¿no?, hombres de derecha o izquierda fundidos en un abrazo fraterno, ¿no? O basta con recordar la tragedia que desató cuando Brasil perdió la final de 1950, ¿no?, el maracanazo contra Uruguay, que incluso llegaron a existir suicidios, ¿no?, y la derrota impactó con más dolor en el pueblo de Brasil que una eventual guerra, ¿no? Entonces, podemos decir que el fútbol mueve elementos primitivos del hombre, ¿no?, como tal. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿ha habido algún impacto o algún evento de ese tipo, como podemos hablar de la tragedia Brasil en el 50 o lo que impactó el Mundial 78 en Argentina para decir, oye, en Perú el fútbol también ha impactado de una manera muy fuerte algún evento social, alguna situación política fuerte que recuerdes tú, sea a nivel de clubes o a nivel de selección? Yo podría decir de lo que yo he conocido porque lo viví, porque después también hay anécdotas que puedo sacar de historias de los abuelos más que nada, pero que bueno, eh, no podría decir que son fidedignas porque bueno, entre lo que se habla, pues hay cosas que se van perdiendo, pero
basándome en mi experiencia, yo diría que hubieron dos bastante fuertes, justamente la primera esta, la que comenté hace un rato, el 2018, cuando se va a Rusia. Definitivamente es un momento siento que hubo un antes y un después, en el sentido quizás de amor propio en el país. A ver, hay que entender que esto se habla a grandes rasgos, ¿verdad? Y es una experiencia propia que estoy relatando. Y es decir, de en qué momento, en un momento en el que justamente las cosas iban tan mal, de que el fútbol ha sido un método, una manera de un escapatorio a una realidad política y social que era realmente terrible y que hoy se siguen pagando totalmente las consecuencias, pero creo que eso ha sido como que una manera de decir, las cosas también, bueno, hay una cierta relatividad en todo eso, ¿no? Es decir, estamos en Rusia, somos parte de la fiesta del fútbol, ya no simplemente lo vemos por la televisión, sino somos parte de. Es más, la hinchada respondió presente, en ese año fue elegida por la FIFA al premio de la mejor hinchada del mundo en la época, porque justamente era gente que estaba contenta de varias generaciones de que no habían jamás visto al equipo tener un nivel alto a nivel competitivo y a nivel colectivo, ¿no? Sobre todo porque sabemos que en los años 2000 han habido jugadores peruanos de altísimo nivel, de altísimo vuelo. Tenemos a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Juan Vargas, jugadores que han jugado a un muy buen nivel en el fútbol europeo y que se hablaba a la época de los Cuatro Fantásticos y que nunca llegaron a gran cosa a nivel colectivo. Entonces eso, por ejemplo, lo cambia Gareca y si hay tiempo de hablar un poco justamente sobre eso, ¿no? Sobre creer en un proyecto y seguir a un proyecto, eso me parece también interesante si se puede tocar el tema, sobre todo a niveles de valores de trabajo, valores de responsabilidad profesional, me parece que eso es interesante también. Y para terminar la respuesta, creo que a mí me pasó también de sentir una emoción muy, muy grande después de Rusia 2018, porque viví también el campeonato de Francia de Rusia 2018 y tal, pero de alguna manera esperas a que Francia esté ahí, ¿verdad? Es un equipo que, bueno, hay mucha gente, digamos que no es una locura encontrarte a Francia en semifinales o finales de una Copa del Mundo o a que la gane, digamos de alguna manera. Y en 2019, Perú llega a la final de la Copa América contra Brasil. Y me acuerdo de encontrarme en la Plaza de Armas de mi ciudad natal y con todo el mundo, de verdad, un anhelo de querer ganar y de saber de que no se va a poder porque se estaba perdiendo el partido 3-1 contra Brasil. Pero no ves a la gente triste, sino ves a la gente orgullosa. Y eso, por ejemplo, yo creo que son cosas que difícilmente he podido ver a mi corta edad. Difícilmente he visto otro deporte otra manifestación en regla general crear eso, ¿no? Un sentimiento de casi universalismo entre toda la gente, de decir, sí, nos entendemos, sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos, pero a nivel futbolístico, pero qué felicidad de encontrarnos, ¿no? En la escena, en la primera escena, ¿no? Ahí. En la escena futbolística, como dicen Exacto. los amantes. Mira, muy interesante lo que estás diciendo. Yo te tengo una pregunta más que nada sobre el vehículo político que puede llegar a ser el fútbol. Hay bastantes ejemplos, ¿no? Incluso burlescos, por ejemplo, Chirac, que fue presidente de los 90, cantando equivocadamente los nombres de cada jugador de Francia porque no sabía absolutamente nada, pero sabía que Francia era uno de los favoritos y aprovechar de ese momentum le iba a favorecer políticamente. Entonces te quiero preguntar,
¿Tú crees que los políticos se pueden aprovechar del fútbol? ¿O Siempre, deberían de? siempre se han aprovechado del fútbol, toda una vida, o sea, hablamos, hablamos del fútbol como el nuevo opio del pueblo también, es algo que, como dice Jorge, que mueve, definitivamente mueve pasiones y mueve sentimientos y algo primitivo, ¿no? En las personas. Entonces siento que definitivamente el fútbol hace que salgan estos sentimientos y estas emociones y que, por supuesto, en todo lo que es el movimiento de las masas, en la manera como en la psicología colectiva, la gente se aprovecha de ello. La prueba fidedigna de esto es el dicho panem circenses, pan y circo. Siempre me parece que las élites políticas han, han tenido eso en la mente durante más de 2000 años y me parece que si no tenemos dichos anteriores a ese, pues también antes que la época romana había la utilización de esto. La segunda Perfecto. parte de tu pregunta, ¿deberían usarlo? Me parece que es totalmente subjetivo. Es difícil decir que no y que sí. Pues, es decir, deberían usarlo sí, ¿por qué no? Es bastante difícil contestar el si deberían o no. ¿Con qué fin? ¿Quién lo usa? ¿A qué afiliación tiene? ¿Es un presidente de derechas que está saliendo, entonces no quiero que lo use? O al contrario, sí, me interesa porque justamente le da una mala imagen o le da una imagen de demagogía. Bueno, me parece que es un poco más... bueno, tendríamos un episodio del tercer tiempo que duraría horas hablando sobre este tema. Buenísimo, Víctor. Siguiendo un poquito sobre el tema de la permeabilidad social en el fútbol, ¿no? Antes de pasar ya de lleno en la Copa América, en resultados, en favoritos, decepciones, ¿no? Que nos gustaría comentar contigo. A mí me gustaría preguntarte, ¿no? Sujetos de gran valor social existen en Perú, role models, digamos, grandes deportistas o futbolistas que han tenido un impacto social brutal en la historia de Perú, en la región. O sea, te puedo poner ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Pelé en Brasil, Megan Rapinoe en Estados Unidos con el tema de la igualdad de género, ¿no? Y la defensa del LGTBI más. Ahora parece que Mbappé, ¿no? También se quiere subir al barco, ¿no? De la política francesa. ¿Ha habido alguna figura peruana? O sea, o se han dedicado más a hablar de fútbol y en darle al trago. Tengo dos ejemplos. El primero va a ser en España 86, en el que es un ejemplo colectivo, en el que justamente en México 86, discúlpame, México 86 me parece que es justamente cuando Argentina, bueno, sucede, ¿no? La guerra de las Malvinas, y hay todo este tema, ¿no? Entre Maradona y Inglaterra, hay toda esta polémica que está ligada a la política y a cuestiones bélicas. Pues Perú, justamente unos años antes, al momento de la guerra, Perú es uno de los pocos países que justamente hace el equipo peruano sin un acuerdo con la federación, pone, ¿no? Una bandera que habla de Perú. Para el Perú las Malvinas son argentinas. Entonces me parece que ha habido es una anécdota, ¿no? Que muestra justamente quizás en algún momento las ganas de tomar una decisión y demostrar un apoyo colectivo a un país hermano que se encontraba en una situación de guerra. Es un ejemplo colectivo y quizás te hablaría de un ejemplo individual, un jugador que del Barcelona, Hugo el Cholo Sotil. Entonces, Hugo el Cholo Sotil, cuando es un jugador peruano que llega al Barcelona y en un momento justamente de jugar Copa América, tendría que ayudarme
con internet para encontrar el año, decide justamente no hacer caso al club y a irse a jugar con la selección. Y me parece que eso, por ejemplo, en una cierta generación ha marcado fuerte los valores que puede tener justamente el jugador peruano en cuanto a jugar por la selección, y la importancia de jugar por la selección, ¿no? O sea, el hecho de jugar en la selección es más importante que jugar con mi club. Me da igual que me sancionen lo que quieran, yo voy a jugar porque es mi país, ¿no? Entonces, en ejemplos más recientes ha habido James Rodríguez con Colombia, por ejemplo, que dice yo juego, aunque cojo, yo juego. O sea, totalmente cojo, voy a jugar, me da igual. Y tenemos el Cholo Sotil lo hizo ahí hace más de 40 años. Entonces yo creo que ese era un role model interesante, porque cuando he hablado con gente mayor, pues cuando se hablaba de jugadores peruanos a nivel internacional, se hablaba del Cholo Sotil como un modelo, ¿no? Un personaje así de valores íntegros. Claro, claro. Muy interesante. Y sobre todo, sabiendo que estamos hablando de role models, cómo funciona el marketing de una persona. Y te quería preguntar algo en esta línea, ¿no? ¿Cuál crees que es la razón por la cual el marketing, las redes sociales, las grandes, digamos, las grandes figuras comerciales encaran a los jugadores de fútbol, a los atletas, pero en particular a los futbolistas? ¿Por qué crees que esta figura del futbolista funciona tan bien para vender? Tú que estudiaste turismo. Yo creo, esa es una conversación que tuve alguna vez con un tío mío, que es antropólogo, y me hablaba de este tema de por qué el fútbol es quizás el deporte, se le llama, ¿no? El deporte rey, el deporte más popular del mundo. Quizás por la simpleza a nivel logístico que uno puede tener, ¿no? Yo creo que la respuesta ahí es decir, ¿por qué hay tanto marketing alrededor del futbolista? Es porque el fútbol es el deporte más popular que existe. En cualquier lugar se habla de fútbol y es fácil, bueno, en regla general, en cualquier lugar se habla de fútbol y es fácil tener una referencia de decir, oh, sí, efectivamente, yo sé qué es el fútbol, aunque no conozco las reglas, aunque no me interese el deporte. Es decir, sí, un juego donde se patea la pelota y la tienes que meter dentro de un rectángulo es bastante, a ese nivel, o sea, todo el mundo conoce qué es. Y creo que esta popularidad viene, ¿no? De esta facilidad logística de decir de que en realidad para el fútbol lo único que se necesita son dos piedras y algo que se asemeje a un balón. Entonces eso hace que sea un deporte extremadamente popular, y como es extremadamente popular, me parece que justamente eso es lo que hace que hayan marcas que le pongan todo al marketing de grandes futbolistas, porque es una manera de tocar a todas las poblaciones que puedan tener acceso a esto, ¿no? Al fútbol, sobre todo sabiendo de que el fútbol es un deporte también de las masas. Es un deporte popular, no es un deporte elitista en regla general, a pesar de que empezó, si regresamos a los 1800, empezó como un deporte, ¿no? De las escuelas, de las grandes escuelas como Eton en Inglaterra. Se ha vuelto un deporte popular donde justamente también es decir, las masas se han acaparado de este deporte. Entonces yo creo que es una manera de tocar al mayor número posible, que es la idea misma del marketing, ¿no? De decir, ¿cómo hago de que al mayor número posible de personas de mi público objetivo trato de llegar, trato de transmitir mi mensaje para, pues, después poder recuperar algo, ¿no? De que la gente envíe, se compra una zapatilla, se compra la camiseta, se compra lo que sea, pues eso crea, ¿no? Un posicionamiento de la marca. ¿Por qué? Porque cuando haces
una pequeña, los 7 segundos que tiene Messi en el Super Bowl, pues todo el mundo se va a acordar de que, oh sí, Messi, sí, sí, Messi, efectivamente, y asocian Messi a la marca, y es fácil ahí crear un posicionamiento de marca, ¿no? Por la popularidad del deporte. Claro. Y hablando de Messi, estimado Víctor y estimado socio, quería pasar a los resultados, ¿no? De la Copa América. Hoy no nos vamos a enfocar tanto en la Eurocopa, pero más bien de la Copa América. Primer partido, Argentina-Canadá. Argentina gana 2-0. Jesse March, el entrenador de Canadá, dijo que Argentina debería de ser multado por haber Sancionado. llegado 70 minutos tarde al partido. Y es cierto, ¿verdad? ¿Tú qué pensás, Víctor? ¿Qué pensás, socio? ¿Cómo vieron el partido? ¿Qué piensan de la Copa América? ¿Cómo va a ser la dinámica? Los escucho. Jorge, por favor. Perfecto. Pues el Argentina-Canadá, ¿no? En primer lugar, me sorprendió que el partido inaugural no sea del anfitrión. Eso no lo había visto en otro torneo. Entiendo que Estados Unidos pues, no iba a empezar y que le daban el rol, ¿no? al actual campeón de Copa América. Tengo la suerte, ¿no? Por tema de horarios, que se pueda ver de manera cómoda la Copa América en México, ¿no? Partido que empezó a las 7 de la tarde aquí, a las 6 de la tarde, perdón, en hora Ciudad de México, y había mucha expectativa, ¿no? La verdad, me da la sensación de que hay una cierta tendencia a pensar de que va a ser fácil para grandes selecciones como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, pero me da la sensación, y es positivo, al igual que con la Eurocopa, que los equipos de baja, media tabla, llamémoslos así, ¿no? Como puede ser un Canadá, como puede ser un Panamá, un Venezuela, están dando más nivel de lo que parece, entonces está haciendo que sea más competitivo. Ojalá sea así, porque esto solo acaba de empezar, veremos los siguientes resultados, pero creo que Canadá hizo méritos para que Argentina no apareciese, ¿no? En 70 minutos. En ese sentido, pues obviamente definió la individualidad, ¿no? Un gran pase de Messi para que Lautaro haga el primero, ¿no? Y desestructuró un poquito la defensa de Canadá, que tiene pocas pero grandes estrellas, ¿no? Como Jonathan Davis o Alfonso Davis, ¿no? Que ahí el Madrid, los tentáculos de Florentino están intentando pescarlo, pero me parece muy interesante Canadá y siento que es una selección que va a dar de hablar, ¿no? Va a dar de hablar. Entonces, como último punto, en relación con este primer partido, parece que ha habido muchas críticas. El estadio es espectacular, pero parece que ha habido muchas críticas con el césped, que no estaba en condiciones. Los jugadores argentinos se han quejado mucho. Esto habla bien de la Copa América. No lo sé, les dejo ahí un poquito el debate, ¿no? Sabiendo que el último partido de Venezuela-Ecuador estábamos en estadios de 90.000 espectadores y apenas hay 30.000, 40.000. Eso hace que le quite un poquito de sensación de gran torneo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, eso es un poquito mi visión inicial de cómo he visto la Copa América en estos primeros días. Más competitividad de equipos bajos y una organización que podría ser mejor. Claro. ¿Cómo lo Víctor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo simple, no la veo porque los partidos son a las 3 de la mañana. Y aunque no parezca, pues también duermo y tengo una vida, así que eso complica un poco las cosas para poder ver de primera mano los partidos. Para ser sincero, lo que he podido seguir y sobre todo, bueno, veo resúmenes, leo artículos sobre qué es lo que está sucediendo. Definitivamente, bueno, hay una decisión estratégica, ¿no? Detrás de la Copa América en Estados Unidos. Es tener un inicio tener digamos, una especie de crash test antes del Mundial 2026. Es así de simple, es decir, se tienen que preparar para recibir a tanta gente en el 2026 y justamente es por eso que se le ha dado, ¿no? la posibilidad a Estados Unidos de hacer el torneo en Estados Unidos.
ahí, empezando por ahí, pues ya siento de que efectivamente es un poco una incongruencia, porque es un torneo de Conmebol y no de CONCACAF, o sea, es así de simple, es decir, medio raro, ¿no? De que hayan invitados, por supuesto, cuando sea, pero es como, bueno, en algún momento se habló, ¿no? Del tema, ¿no? De la final de la Libertadores en el Santiago Bernabéu, ¿no? Es un poco, es extraño, es decir, por supuesto que va a haber gente, por supuesto que la gente le va a gustar, por supuesto que es fútbol y además hay una parte, bueno, hay una comunidad latina muy, muy fuerte en Estados Unidos, lo cual hace de que se muevan de nuevo pasiones, ¿no? Y justamente este sentimiento nacional entre la gente que puede estar ahí, pero es decir, ¿no? Un poco de incongruencia, lo mismo que decías Jorge hace un rato de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Es decir, ajá, sí, ¿por qué no? Es más, tiene sentido, no tiene sentido desde un nivel en un aspecto comercial, sí, totalmente, pero a eso se reduce el fútbol hoy. O sea, son tantas preguntas, ¿no? Que salen a raíz de un torneo como este. Segundo, concuerdo con Jorge totalmente, el nivel de los equipos se está igualando. Me parece que no tocaste el tema de Ecuador, por ejemplo, pero me parece que el equipo de Ecuador es algo que hay que seguir. Es un país que tiene un fútbol muy interesante, partiendo desde la manera como equipos, un club como Independiente del Valle, ¿no? Ha creado una estructura y un centro de formación interesantísimo y que ha hecho que muchísimos jugadores del equipo nacional ecuatoriano salgan de Independiente del Valle, hace que justamente muestra un cierto camino también a otras selecciones, ¿no? De decir, miren, creando una estructura, creando algo interesante, un proyecto interesante, se puede llevar el equipo más lejos, ¿no? Que en este caso, pues Perú ya no lo tiene, tristemente, desde que se ha ido Gareca, este proyecto ya no existe, entonces. Víctor, Y eso, bueno, hablando de eso, te quería preguntar justamente por el resultado, ¿no? Perú 0-0 con Chile. 0-0. ¿Cómo lo ves? Sientes que, mójate un poquito, ¿no? Ves a Perú avanzando, no está Gareca, pero es la selección, papá. No, es un equipo, a ver, lo que pasa con Perú tristemente es que desde que se ha ido Gareca no hay, bueno, llega Reynoso, que para mí es el clásico entrenador peruano que no tiene, que tristemente no es que no tenga, ¿no? Un proyecto detrás o tenga unas ganas de jugar fútbol. Es decir, no hay esa estrategia táctica, no hay las ganas de jugar a algo, no hay como dices tú, Jorge, no hay las ganas de mojarse. Es decir, es una manera de ver el fútbol que es un poco, desde mi punto de vista, totalmente arcaica, de decir, bueno, tratamos de llegar al resultado como sea y si lo logramos, lo logramos. Y eso tristemente es algo con Reynoso se ha visto muchísimo. Y pues Gareca, a mí me parece que Gareca, al momento en el que llega a Perú, a Rusia 2018, yo pensé que justamente era quizás mostrar al pueblo peruano, de quizás extrapolar un poco del fútbol a la vida real, de decir, con exactamente los mismos activos, pues con una manera de pensar diferente, con una manera de actuar diferente, con una ética profesional diferente, a lo mejor también se puede llegar a resultados que son interesantes. Y eso, por ejemplo, siento que no sé si hay mucha gente que se ha contagiado de eso, que ha podido cambiar la mentalidad de la gente de decir, ah, no, sí, en realidad es exactamente lo mismo, pero, pero hecho de manera más lógica, más interesante y con un proyecto detrás. Y ahí es donde, bueno, no creo que Perú pueda llegar muy lejos, tiene nombres, tiene jugadores que son interesantes, eh, parecido a lo que sucede en Guatemala, ¿no? De que hay jugadores que se van a buscar a jugadores en el extranjero, pues se ha buscado a Gianluca Lapadula, se ha buscado, por ejemplo,
a este nuevo jugador de ascendencia escandinava, Sone, pero me da la impresión de que es más una especie de demagogía que un proyecto real. Entonces eso sí da pena porque dices que la ética profesional no está ahí, ¿no? Entonces eso me hace pensar a una frase, bueno, no una frase exactamente, pero es el final de una entrevista periodística de Marcelo Bielsa, en la que dice, no hay que preocuparse si es que en un proyecto no se recompensa de manera merecida un proyecto que justamente merecía ser recompensado. ¿Por qué? Porque la injusticia sucede en cualquier lado. Pero cuando un proceso que no merecía ser recompensado lo es, eso sucede, eso puede crear muchos problemas. ¿Por qué? Porque se piensa que el atajo es el camino a lograr los objetivos, cuando en realidad el atajo casi jamás es el camino. Y eso es lo que sucede en Perú, es que muchas veces se apunta al atajo y no se apunta al, al camino interesante que seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, más que el destino es el camino, ¿no? ¿Qué dices tú, Jorge? Yo voy a dejar la palabra al socio ahora mismo. La asocio. Claro, ahí citaste a uno de los idealistas del fútbol, ¿no? Marcelo Bielsa, que tiene como el norte sobre la moral del fútbol bien establecida. Hoy juega Uruguay, justamente hoy juega Uruguay contra Panamá, dos equipos que juegan bastante bien, así que veremos si este proceso que decís, ¿no? El proceso de no ganar no tiene recompensa o se debería tener una recompensa, es otro mensaje, otra permeabilidad social que se podría conseguir, ¿verdad? A través del fútbol, el hecho de ganar es una buena recompensa, ganar es un incentivo, o es el hecho de haber trabajado todo este tiempo, haber entendido qué es disciplina, haber entendido qué es estar en un equipo colectivo, funciona. Sobre todo sabiendo que selecciones como Ecuador, ¿no? Grandes favoritos, pierden ayer contra Venezuela, una Venezuela diferente, ¿verdad? Una Venezuela con 11 y Ecuador con 10, pero sobre todo sabiendo que Ecuador pues tiene una de las selecciones más jóvenes, una de las selecciones con más potencial, es interesante saber si todo esto se va a premiar eventualmente. Y lo mismo con México. México-Jamaica, estabas hablando, Víctor, un poco sobre nacionalizar. Jamaica ha hecho exactamente la misma estrategia, ¿no? Nacionalizar personas que han vivido toda su vida en Gran Bretaña con ascendencia eh, jamaiquina. Exacto. Y ayer pierden contra un México que los mismos mexicanos tienen bajo estándar, tienen baja expectativa. Eh, no sé si pudieron ver el partido. Yo no lo pude ver, pero sí pude ver los comentarios. Claramente esta Copa América está llena de sorpresas. No sé qué piensa. Totalmente, totalmente. Bueno, lo que decías, Manu, resaltando lo último, ¿no? A México hay muy poca ilusión aquí. La verdad, la gente hasta se lo toma de chiste y me parece triste, ¿no? Pero creo que se lo han ganado, ¿no? El fútbol mexicano se lo ha ganado y tiene que pasar muchos años y tienen que hacer mucho trabajo para volver a inculcar esa voluntad de seguir al equipo, esa identidad a la sociedad mexicana, ¿no? Porque están muy desapegados del club, esa es la realidad y lo hemos visto con Javi Olivo, Xavi Alonso, ¿no? Que nos comentaba eso, ¿no? De que cree poco en eso. Pero sí, yo creo que estoy a la expectativa, creo que va a ser una buena Copa América. No creo que vaya a ganar la selección argentina, me mojo en el día de hoy. Da la sensación de que puede haber más sorpresas y a mí me gustaría justamente preguntarle a Víctor Antonio cuál es la principal sorpresa o a quién ve campeón, ¿no? A día de hoy. Uruguay. ¿Y decepción? Uruguay. Decepción, Brasil.
Bien, 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 bien. Te mojas, Se socio, mojó directo. directo, me gusta. Y nada, sí, pregúntame cosas interesantes, Jorge, por favor. Ya las tenía pensadas. No te preocupes, ahora pasamos a la sección y No, te vamos a dejar yo, fino, no te yo preocupes. sí quisiera hacerles una pregunta a ustedes dos. Así, si me pueden responder en pocas frases, ¿qué prefieren? ¿Perder jugando bien o ganar jugando mal? Ganar jugando mal. Yo te devuelvo la pelota, Víctor. ¿Qué es jugar mal para ti? Jorge. Jugar, por ejemplo, jugar mal, pienso, es no teniendo un objetivo, no teniendo una visión de juego. Por ejemplo, pienso a jugar mal, puede ser, bueno, por ejemplo, si se gana un partido o si ganas un partido solo sobre pelota parada, pero ese es el plan, ese es el objetivo, eso es lo que puedes hacer y tú llevas el partido a tener que ganarlo por pelota parada, pues muy bien, ya está hecho. Ese es tu objetivo. Pero, por ejemplo, jugar a nada y decir, pues juego a nada, y al final de cuentas te encuentras con una pelota ahí en el minuto 93 y alguien logra empujarla y terminas ganando así, pues eso me parece jugar mal. Por ejemplo, me parece que eso te va a sonar conocido, Jorge. A mí me ha parecido que la llave de la Champions, donde le gana el Madrid al City, el Madrid no ha jugado mal. ¿Por qué? No ha Porque el jugado. plan no ha jugado mal, ha jugado bien. ¿Por qué? Porque el plan del Madrid ha sido defender de esa manera. ¿Se entiende? Totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, respóndeme. Estoy de acuerdo contigo. ¿Perder jugando mal? No. Ganar jugando mal, perder jugando bien. Ganar jugando mal. Siempre me lo han dicho de pequeño, ¿no? Las finales se ganan, no se juegan. Entonces ya por sí, usando esa premisa, considero que lo que quiere el aficionado al final es ganar. Obviamente creo que todo club, toda selección tiene un objetivo e intenta sacar lo mejor de los jugadores que tiene disponibles, ¿no? Eso es un buen entrenador. Entonces, todos quieren poner a disposición el plan y que funcione el objetivo, pero si a veces no funciona, lo mejor es adaptarse, intentar sacar sus oportunidades y ganar jugando mal. Eso es lo mejor. Y eso es lo que quizás justamente va a seguir generando problemas, quizás en el fútbol moderno, de decir, ¿qué tanta posibilidad le vamos a dar a proyectos si es que justamente jugando bien o jugando con una idea, con un colectivo, pues se va a estar perdiendo, ¿no? Si lo importante al final de cuentas es ganar. No, no lo es todo, pero es lo más importante. No lo es todo. Y un club serio no solo piensa en ganar, piensa en todo lo demás. Poch, ¿lo están dejando jugar o no? Porque está jugando mal. ¿Tiene objetivos? Poch ya no está, Jorge. Está Enzo Maresca. Lo echaron. Está Enzo Maresca. Entonces ahí tienes, por ejemplo, bueno, para la gente que sigue el tercer tiempo, Mauricio Pochettino ya no está en el Chelsea. Chelsea, un equipo que alguno de nosotros tres será hincha del Chelsea, por eso se estará sacando el tema en vivo. Pero es eso, es decir, bueno, por ejemplo, ha habido un proceso de fútbol, un proyecto que parecía estar cuajando y al final de cuentas pues lo mandaron afuera, ¿no? Entonces hoy toca, como hincha, toca creer, ¿no? Subirse al barco, no hay de otra. Toca subirse al barco siempre. Porque Difícil, si no, difícil subirse. ¿para qué somos aficionados si no se sube uno al barco? ¿Verdad? Difícil subirse, ¿no? Un Chelsea, un equipo desromantizado desde la institución, ¿no? Y desde los dueños. Pero bueno, esos son otros temas, lo hablaremos en otros programas, es mi opinión. Y de todas formas, para volver a centrarnos en lo nuestro, en el tercer tiempo, viene la sección más esperada por todos, Víctor. Antes que nada, quiero saber si estás preparado en la sección ping-pong. Ping-pong. Quiero saber si la conoces, si la has visto anteriormente y si tienes miedo.
Coñesi. No tengo miedo. Perfecto, pues voy a dejar a mi socio Manu Cabrera, que tiene el honor de hoy llevarte y dirigirte en esta sección ping-pong. Preguntas concisas y respuestas cortas, honestas y a bote pronto. Así que, como dice el ping-pong, ¿no? A bote pronto. Manu, socio, te dejo lanzar esta sección. Gracias, socio. Entonces, comenzamos, Víctor. ¿Estás con entusiasmado? ¿Estás con miedo? ¿Cómo estás? Feliz, contento. Coñece. La primera pregunta, ¿a qué edad empezaste a ver fútbol? Primer partido de fútbol que vi, tenía 5 años, 2001 más o menos. No entendía gran cosa, pero me gustó y me gustó. 5 años, 6. 5 años. ¿Algún referente de opinión futbolística? Uf. Eh, Davo Cheneyce. No, nuevos medios. Para ti, el Bandino Pons es Ícono, ícono. ¿Francia o Perú? empate. Jugador más importante de la historia de Perú. Picanchi, Pablo Guerrero. ¿Y de Francia? Juste Blanc. ¿Gareca se tuvo que haber ido? No. ¿Pogba inocente o Pogba culpable? Pogba. Pogbum. ¿En qué época disfrutaste más del Chelsea? Uf. Mayo 2012. ¿Quién es el jugador de fútbol más politizado del mundo? Politizado. Zlatan. La selección tiene más rivalidad con Perú. ¿Cuál sería? Chile. ¿En qué época? No, el mejor apodo en el fútbol. El panadero Chiellini. Panadero Chiellini. ¿Qué es más difícil, ganar la Euro o la Copa América? Hors sujet. ¿Perros o gatos? Uf. Los perros, porque salieron los perros siempre. En Bordeaux. ¿Algún villano favorito? Mi villano favorito es Un consejo para darle a un delincuente. yo no soy político, solo soy técnico. ¿Es importante el fútbol para el sector del turismo? Y si sí, ¿por qué? Sí, porque pienso que en realidad mueve gente y crea lazos fuertes. Claro. Símbolo peruano no deportista más grande de los últimos 20 años. Símbolo peruano no deportista. Sí. Los últimos 20 años. Uy, me la pusiste difícil. Bueno, dale. Pedro Castillo. Buenísimo. Un libro que le recomendarías a nuestra audiencia. ¿De fútbol o no de fútbol? De lo que quieras, papi. La vida secreta de los árboles. ¿Hay obligación moral de los futbolistas de hablar política? No, ¿Coca-Cola o cerveza? ninguno. Gin tonic. ¿Una comida favorita? El ceviche. ¿Un rapero favorito? Nekfeu. ¿De qué te arrepientes de tu experiencia en Poitiers? No hay arrepentimiento, solo hay crecimiento. Solo aprendizajes, dicen los empresarios. ¿Qué superpoder te Neto. gustaría tener? ¿Qué superpoder? Sí. No sudar tanto en las fiestas. Una persona a
quisieras enviar un saludo especial ahorita mismo, En este momento, en este momento. a Pierre Rigaud, ojalá, donde esté. ¿Qué país te gustaría conocer? Honduras, fíjate, un país que estuve a esto de conocer y no he conocido todavía. ¿Cuál? Honduras, Honduras. Honduras, ok. ¿Un insulto peruano? No, cojudo, ¿Un lugar para visitar en Cusco? el café de Mama Oli. ¿Qué es ex-UK para ti? No conozco, no me suena. ¿No te suena? ¿Víctor le tiene miedo a? Al olvido. En pocas palabras, Victor Briot se define como... Las manos limpias, el corazón ardiente. Me encanta, me encanta. Socio, te dejo terminar el programa de hoy. Un placer, Víctor. Como siempre, cuando cruzamos canales y comunicación, se me levita el corazón de inspiración, de romanticismo, etcétera. Así que, socio, Te palpita, te palpita. me Qué gusto. palpita por vos. Sí. No, pues buenísimo, Víctor Río, Víctor Antonio, espero que hayas disfrutado de este programa de la misma manera que disfrutas un buen ceviche, ¿no? Y un buen café Mamaoli. Entonces, bueno, si quieres te dejo unas últimas palabras y cierro el programa. No, sí, aparte de las bromas ahí del ping-pong, XUK, nosotros sabemos más que amigos hermanos, y es eso, es el grupo que me enseñó a que el mundo no tiene fronteras, todos somos aves. Buenísimo, buenísimo, Víctor. Gran frase que trascendió el viaje de Honduras, ¿no? En donde te pusieron el límite en Buen viaje, migración. buen viaje, Inmigración buen ahí viaje. te pusieron el veto, no te dejaron subirte al barco. Pero te agradecemos, Víctor Antonio, fue un placer, la verdad, un gusto tenerte. No era fácil sumarte a la invitación de ser invitado por los focos, por las críticas que hay alrededor de este programa. Nosotros seguimos de frente con la voluntad de crear contenido de calidad para todos nuestros televidentes y seguiremos unidos con grandes sorpresas que vienen en el futuro. La Eurocopa, la Copa América sigue, se viene lo mejor, se viene lo más interesante, se viene lo más picanchi. Así que los esperamos a todos en el próximo programa con un invitado francófono. No diré mucho más. Gracias a todos, nos vemos pronto. Muchas gracias, muchachos. Chao, chao.